Y decíamos al comienzo del programa que íbamos a seguir conversando sobre investigación científica y también sobre tecnología. Y nos preguntábamos, ¿privacidad e internet nos espían? ¿El celu nos escucha? ¿Los algoritmos eligen lo que nosotros tenemos que ver en la web? ¿Está bien o está mal eso? Estamos hoy en este living con el profe de la UCA, que es doctor en estudios sociales de la tecnología, Martín Parcelli. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, te invitamos a nuestro living, que hoy está lleno de estudiantes. Nos acompaña Tomás Loaiza Vargas, Julieta Mosiul y Paola Oliva Vaca. Hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien. ¿Están preocupados ustedes por la tecnología? ¿Por la intrusión de la tecnología en sus vidas? ¿O la intrusión del mundo digital en sus vidas? Y hay que pensar al respecto porque es algo que no nos podemos escapar. Todos tenemos un celular, todos acá trabajamos con la computadora y capaz no nos ponemos a pensar lo suficiente al respecto, pero es necesario tener este tipo de charlas para... ¿Qué poder pasa con indagar. nuestros datos privados? Sí, siento que lo tenemos como muy internalizado, muy normalizado, pero capaz no nos paramos a pensar verdaderamente cómo funciona o qué datos, por ejemplo, les estamos dando sin saberlo. Bueno, interesante. Muchas veces... Todo te preguntaron. Sí, todo. Es que es interesante porque en muchos de los cursos yo no doy solamente a los chicos de periodismo, doy en las otras carreras de comunicación y en todas pasa algo muy parecido y en todas hay como una especie de autoexamen a medida que va pasando el cuatrimestre. Ese autoexamen empieza a ser como más autocrítico, ¿no? ¿Y por qué pasó tanto tiempo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y la realidad es que buena parte del hábito de uso tiene un diseño detrás que hace que cueste mucho salir de ese hábito de uso y mientras tanto se va recopilando información. O sea, básicamente la fuente de esa gran cantidad de información y de comprender cómo son sus comportamientos, mis comportamientos, nuestros comportamientos, tiene que ver con todo el tiempo que estamos ahí mostrándoles cómo son nuestros comportamientos. Hay como una mirada, siguiendo tu lógica, de demonización del mundo digital. Viven a expensas nuestras, usan nuestros datos, se enriquecen. Nosotros somos los tontos. El producto. El producto. Nosotros somos el producto. Por eso digo. ¿Hay un punto medio o esta lógica es válida? Yo no sé si hay un punto medio. Hay análisis en diferentes dimensiones. Es verdad que hay una dimensión que tiene que ver con lo íntimo, que dejó de ser íntimo para transformarse en extimo, ¿no? La extimidad. Pero también es cierto que son dimensiones diferentes. Un ChatGPT nos puede ayudar muchísimo en resolver muchísimos problemas diarios y eso es una dimensión operativa, pragmática que uno tiene en su vida, pero es verdad que está la otra dimensión. Hay una dimensión de lo que no te terminan de contar o lo que no te dicen del todo que te van a observar. Y qué sé yo, me parece que son dos tipos de análisis diferentes. No sé si la cosa pasa por un punto medio entre bueno y malo. En determinados aspectos es para discutir y en otros aspectos puede ser muy útil. Sí, ¿y crees que los medios, las plataformas tienen la responsabilidad de ser más transparentes con los usuarios o es más una responsabilidad de cada uno de estar informado? No, definitivamente las plataformas tienen la responsabilidad de ser más transparentes. Y de hecho, en algunas regiones del mundo eso se puso como una prioridad de política pública y en Europa tienen que respetar muchísimas más normativas que en otras regiones, por ejemplo. Y lo hacen porque evidentemente tienen sus clientes y tienen sus usuarios, así que les conviene hacerlo por otra parte. Y eso se asocia directamente con algunos de los temas que a mí me preocupan mucho y que menciono en clase, que son las tecnologías críticas, ¿no? Básicamente las tecnologías críticas son aquellas que si vos las sacás de tu vida empezás a tener problemas serios, ¿no? El agua potable es como un ejemplo paradigmático, pero si no vamos a algo tan básico y vamos a un celular, si yo te saco el celular hoy, es medio difícil que puedas continuar tu vida normalmente. Pero no solo por entretenimiento, digo, a partir de cierta edad, porque básicamente trabajás con el celular, te conectás con el celular, organizás reuniones, no sé, lo que sea. Pagás. Entonces, claro, si lo sacás de tu vida empezás a tener problemas muy serios para seguir con tu vida. Por lo tanto, es una tecnología crítica. Y cuanto más crítica es la tecnología, más compromiso ético deberían tener en ser más transparentes, sin duda. ¿Y qué tendríamos que tener en cuenta antes de aceptar todas las cookies?
Es muy difícil, es una pregunta muy difícil porque en general cuando aceptás las cookies es porque necesitas resolver algo muy rápido. Sí. Por un lado. Por otro lado tenés contratos que son enormes, gigantescos, el lenguaje jurídico que claramente ninguno de nosotros termina de entender cuáles son las consecuencias, entonces es, bueno, dale, ok, sí, acepto todo. Pero otra vez, o sea, ahí hay algo que es como un poco doble. Por ahí lo acepto porque necesito resolver un problema, pero en la medida que estoy aceptando algo en una aplicación que realmente necesito, bueno, debería ser un poco más transparente y ese lenguaje debería ser como mucho más claro y que todos podamos entender un poco mejor cuáles son las consecuencias de eso. ¿Acepto o no acepto las cookies? Sí, bueno, a ver, todos terminamos aceptando. Todos terminamos aceptando. Que no son eso. solo las cookies, son los términos permisos. y condiciones. Y ahora cuando uno dice tecnologías críticas, no estamos hablando de un cohete a Marte, o sea, estamos hablando de hasta cuestiones muy básicas, qué sé yo, si mis amigos organizan el partido de fútbol por WhatsApp, yo no puedo decir no voy a usar WhatsApp. No, o sea, qué sé yo quiero emanciparme porque el capitalismo me oprime, entonces no uso WhatsApp. Bueno, te quedaste sin fútbol, ¿no? En ese caso te quedaste sin fútbol, en otro caso te quedaste sin laburo, ¿no? Sí. ¿Por qué siempre está, y arrancamos diciendo esto, de que tememos que nuestro teléfono, más allá de servirnos a nosotros, sea un espía de nuestras vidas, Lo aunque es. no hagamos nada? Lo es. Sí. ¿Lo es? Claro. Además, digo, lo es. Yo voluntariamente le doy un montón de información, pero también hay otra que involuntariamente también le estoy proporcionando. Sí. ¿Por qué decís que lo es? A ver. Bueno, si vos no sabes cómo llegar a algún lugar y pones Google Maps o Waze o lo que sea, está genial, te sirvió. Ahora, es muy raro que vos después de eso le digas, che, no quiero que me traquees más. Y vayas a la configuración y te tomes todo ese trabajo. Con lo cual, todo el momento en el que vos no te fue útil, le fue útil a la base de datos para saber por dónde estuviste. Y eso es una discusión súper interesante porque en general hay como dos posiciones muy claras. La posición que dice, bueno, pero si yo no hago nada malo, ¿cuál es el problema que tengan eso? Y está la otra posición que dice, bueno, pero eso es un prontuario sin delito, ¿no? Eso es como que si alguien decide perseguirme por alguna razón, ya tiene todo hecho, tiene todo el trabajo hecho. Claro. Y entonces empieza a transformarse en algo peligroso. Es decir, si alguien con malas intenciones quiere empezar a ver qué hace la gente y eventualmente ir a apretarla o lo que sea, tiene toda la información disponible. Y si uno borra la aplicación, ¿queda la información registrada o qué pasa? Sí, en las bases de datos históricas queda todo registrado. Y eso depende de cada proveedor o de aplicaciones, qué hace con esa información, si después de cada tanto lo borra o no. Pero bueno, legalmente en Argentina se graban las conversaciones y quedan durante un tiempo. ¿Se graban las conversaciones? Telefónicas, ¿De quién? celulares, de todos. No. Sí, ¿Por qué? porque sí. ¿Y para qué lo usan después eso? Pero si dice WhatsApp que yo tengo un sistema encriptado, que si yo hablo con él, nadie más se va a poder meter en mi conversación. Qué Sí, seguro. Bueno, ahí hay una sutileza. Se supone que, sí, es seguro. Pero queda registrado. Primero queda registrado. Y segundo, la conversación de WhatsApp no es estrictamente una conversación telefónica. Ahí empezamos con detalles técnicos, ¿no? Son como muchas capas. Las conversaciones telefónicas tienen una red diferente de la red de WhatsApp. Cuando yo llamo por teléfono realmente Teléfono. no es exactamente lo mismo que hablar a través de la aplicación WhatsApp. Pero bueno, nada, son pequeños detalles. ¿Se quedan con la información? Sí, probablemente vos no te quedes con la información y que vos la borres para liberar el espacio o lo que sea, pero al ser plataformas y esa plataforma mediar entre los usuarios, toda esa mediación queda registrada. ¿Me escucha el celu? Sí, claro. ¿Me Sí. escucha y después me ofrece productos acerca de lo que yo conversé? Sí, esa es la parte casi inofensiva, digamos. Sí. El algoritmo. Me voy, me estás preocupando. A ver. No, a ver. Digo, para alguien que quiere vender productos, esto es Disney, ¿no? O sea, es lo mejor que puede pasar es conocer perfectamente qué es lo que está pasando, lo que está buscando un usuario. En eso se basa el gran negocio de Google, del buscador de Google desde el inicio. Pero
Pero el tema es que no podemos hacer mucho con respecto a eso, porque básicamente no podemos exigirle tanta transparencia. Ese es el problema. O sea, si nosotros le exigimos transparencia y eventualmente vos pudieras decir, mira, yo no quiero que hagas todo esto o quiero que hagas solo esto, bueno, sería genial, pero no tenemos esa opción. Perdóname, no podemos exigirle tanta transparencia porque no está disponible el switch off, digamos, el apagado, exacto. o porque por ahí si lo apagamos nos perdemos de otras cosas. Sí, eso es lo que pasa con algunas cookies. Hay algunas cookies que van directo a una cuestión comercial o a alguna cuestión de comportamiento de consumo. Pero hay otras cookies que en realidad sí son necesarias técnicamente. Digo, por ejemplo, todos usamos plataformas en la universidad y el mismo Moodle, si vos le apagás todas las cookies, no funciona. Es decir, necesita mantener una sesión con tu usuario para saber qué te puede mostrar y qué no. Digo, hay cookies que son muy técnicas y que son necesarias. Pero bueno, también se utilizan para todo lo demás. Y el tema es que es muy difícil poder poner on y off en todas esas. Salvo en Europa, donde tenés alguna posibilidad de aceptar algunas, no todas. Entonces eso es como una exigencia, es como un avance a decir yo podría elegir qué quiero dar y qué no. Ahora hay un modelo comercial que vos lo estabas explicando recién, está basado en lo que Google sabe y las marcas que contratan los servicios de Google para promocionar sus productos. Ahora con las plataformas de inteligencia artificial, digo, ¿en qué cambia esto? Porque ahora ya no es más Google el buscador, sino que es ChatGPT ese con quien converso. Ya no hay más una búsqueda, hay un intercambio, un diálogo. Digo, ¿y esto tiene también implicancias para la intimidad e implicancias comerciales? Primero se asocian. Digo, finalmente son ellos, son lo mismo. La interfaz conversacional es una interfaz. O sea, la inteligencia artificial no charla. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa que yo tengo un modelo de lenguaje que por inteligencia artificial puede conectar determinados conceptos y entonces me lo ponen en una interfaz conversacional para que me sea más cómodo o lo que sea, eso está buenísimo. Pero al final, cuando vos entras al buscador de Google, hoy también tenés una inteligencia artificial que trata de interpretar lo que vos estás buscando y al fin y al cabo se asocian. Lo que sí cambia entre una lógica y otra es que la inteligencia artificial va a buscar patrones en una enorme cantidad de datos que le diste de comer y la entrenaste, y el buscador de Google no funciona con un índice de priorización de los resultados. Entonces, son dos lógicas diferentes, pero vos fíjate que ya hoy en los buscadores las tenés integradas. O sea, busca las dos maneras. Si te gusta la respuesta de la IA, genial, y si no te satisface, tenés todo lo que está abajo. ¿Te respondí? No te respondí. Sí, no, me dejaste un poquito más preocado. ¿Por qué? Que antes, yo antes estaba preocupado por el celu, ahora ya estoy más preocupado, porque estoy más preocupado por ChatGPT, estoy más preocupado por otras cuestiones. ¿Ustedes tienen una preocupación por esto o simplemente gozan de los beneficios de ver vulnerada su intimidad? Yo siento que en el caso de la inteligencia artificial lo que pasa mucho es que capaz te dice lo que vos querés escuchar, como puede ser que esté más sesgado, no sé si te parece que es así o es lo mismo que el buscador normal, por ejemplo. No solo está sesgado, sino que además yo no sé si esto es una cuestión de tiempo o no, sino que además no termina de entender lo que le preguntás. O sea, una inteligencia artificial entrenada medio en general, cuando vos le haces preguntas un poquitito más específicas, se pierde, te dice cualquier cosa y con esa corrección política exasperante que tiene. Y vos le decís, no, pero no te estoy preguntando eso, ay, disculpame, bueno, no, voy a tratar de reformularlo, y lo reformula mal de vuelta. Sí, y si no sabe, también te contesta igual. Digamos, si no, nunca bueno, te dicen, no, esto no lo sé. Pero eso es muy interesante, porque eso es un criterio de diseño. O sea, está diseñado para siempre tener una respuesta. Y eso tiene mucho más que ver con la lógica del modelo de lenguaje que con el contenido. Entonces, si vos programás algo para que conteste siempre va a encontrar alguna respuesta, aunque sea errónea. Y ese es un gran problema, que en eso se parece mucho a los buscadores, porque con los buscadores teníamos el mismo problema. Uy, pero yo no sé de esto, búscalo en Google. Claro, pero el problema es cómo haces para evaluar que ese resultado es correcto, no es correcto, es mejor, está más ajustado o no. No tenés ni idea, y con la IA tampoco tenés idea.
Claro. Hablábamos de los algoritmos, que los algoritmos pareciera que están decidiendo aquellos contenidos a los que nosotros deberíamos acceder. ¿Es así o somos nosotros los que los algoritmos se amoldan a nuestros gustos e intereses o es a la inversa del proceso? Es una pregunta parecida a la del huevo y la gallina. La realidad es que en la vida, si no tenés huevo y gallina, no hay ninguna de las dos, no están las dos. Entonces, aprende en función de mi comportamiento. Pero también es cierto que a partir de mi comportamiento tiene un montón de criterios por los cuales me va a sugerir cosas que le convienen asociadas a mi comportamiento. Entonces, Que le conviene porque hay son las clientes dos que pagan por eso. Sí, claro, por supuesto. Digamos, a ver, ¿no? yo a veces en clase hago la pregunta y algunos se quedan, algunos responden rápido y otros les cuesta un poco más. Digo, ¿quién es el cliente de Instagram? Y algunos dicen, nosotros. No, vos no sos el cliente de Instagram. El cliente de Instagram es el anunciante. A él le factura Instagram, a vos no te factura nada. No, a vos te usa. Entonces, obviamente, es a alguien que le conviene que a vos te sugieran determinadas cosas hasta que vos enganchás. En Vos sos un de tu creador de comportamiento. contenidos que Instagram usa Exactamente. para que Exactamente. otros miren tus contenidos y aparezca cada tanto un cliente a quien le compres. Exactamente. ¿Qué es lo justo? Lo justo es que en vez de pagarte con entretenimiento también te puedan dar un 0, el descuento. modelo YouTube, ¿no? Que te daba algún dólar si vos tenías muchas vistas. Ese modelo que ahora está solamente para la elite que tiene muchas visualizaciones, en realidad era el modelo más justo. Che, si yo estoy poniendo el contenido, dame un Retribuímelo. poquito, ¿no? Claro. Sí. ¿Y se puede navegar de forma anónima hoy en día? Sí. Sí. ¿Cómo? Primero, Tor. Tor es un navegador que es compatible con 2 o 3 protocolos. Uno, el protocolo de la Deep Web, Onion, y es compatible con el protocolo de la web. Y ellos, primero es de código abierto, con lo cual tenemos a todos los hackers explicándonos muy claramente que nada de lo que está escrito en el código de ese navegador te espía ni te pone nada que pueda hacer guardar una base de datos de ellos. Con lo cual ahí sí ya tenés un camino. Tor es gratuito, igual que Chrome, y te lo bajás, lo usás y es lo mismo. La otra cosa que vos podés hacer es los motores de búsqueda. Todos conocemos Google Search, conocemos Bing, pero muy pocos usan DuckDuckGo, por ejemplo. DuckDuckGo es un navegador que tampoco no te espía absolutamente nada y no hay forma de que guarden ningún dato tuyo. Con lo cual Toma nota, sí se puede hacer. Tomás ahí, toma nota. Sí, se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que en general tenemos otros hábitos. Y es verdad que cuando vos buscas por DuckDuckGo y buscas por Google Search, el orden de los resultados es completamente diferente. Claro. Eso es un lindo ejercicio para hacer. El orden de los lotes es diferente, pero ¿por qué? Porque el criterio Porque no de uno porque no tiene tu historia, ni tu comportamiento. no está influido por los Exactamente. algoritmos. Exactamente. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta charla. ¿Se quedan más preocupados o más tranquilos? Una mezcla de ambos. Sí. Ambos. Más informados también. Más informados Sí. también. Bueno, Muy bien. te invitamos la próxima entonces. Sí, por supuesto. Para seguir ahondando en estos temas.